Bueno amigos, pues finalmente os voy a hablar hoy de la ciudad de Baalbek, esta ciudad que cuenta con unos templos enormes, descomunales, desmesurados para lo que se ha conocido en el mundo clásico, esta ciudad que estaba destinada al culto al dios Baal en época fenicia, que en el imperio seleucida rebautizaron con Heliópolis, asimilándola con el dios Sol, y finalmente en el mundo romano se asimiló al dios Júpiter, que es al que está dedicado el templo más grande que hay allí, un templo que fue ordenado construir nada menos que por Julio César, aunque fue acabado en generaciones posteriores. Efectivamente, en esta ciudad sabéis que se encuentran los monolitos mayores que en el mundo clásico se han podido mover y se han podido trasladar y colocar en obra. Es todo un enigma cómo se han podido hacer este tipo de alardes, pero vamos a intentar explicar al final de este episodio cómo se pudo hacer todo esto. Porque en el fondo los propios romanos dejaron mucha literatura escrita sobre la forma que ellos habían movido este tipo de piedras en algunas de las ciudades, y eso es perfectamente extrapolable también a esta ciudad, aunque el tamaño fuese más grande en todos los sentidos, ¿no? En el momento que uno llega allí al complejo de templos y ya ve los propileos, la entrada, digamos, del grupo de templos al gran patio, al patio hexagonal y después un gran patio cuadrado que hay, ya se da cuenta que la magnitud de lo que va a haber ahí adentro es absolutamente increíble. Ha sufrido muchísimas transformaciones, por supuesto. En épocas posteriores, durante la época musulmana, se convirtió en fortaleza. Muchas piedras se saquearon y se emplearon para otras cosas. Otras se cambiaron de sitio para intentar construir torreones y fortificar lo que había sido un templo, convertirlo en una especie de castillo inexpugnable. Es decir, las transformaciones y los saqueos, como ocurre en muchas zonas, han sido increíbles durante muchos siglos. Hay ya descripciones hacia el siglo XVIII, 1757, donde dibujan los eruditos del momento cómo se estaban encontrando aquella ciudad. Como veis en estas láminas que se van viendo, vais a ver que hay un número de columnas ya muy limitado del templo de Júpiter, apenas 9, pero ojo, que hoy quedan 6, es decir, aún ha empeorado la cosa de finales del siglo XVIII a hoy, ¿verdad? También ocurre con el templo de Baco, como veis que quedan una serie de columnas con otra apoyada en la pared, ¿no? El templo de Baco es ese que veis al principio, que es un templo más pequeño que el de Júpiter, muchísimo más pequeño, y aún así es más grande que el Partenón de Atenas. Fijaos de lo que estamos hablando. Bien, pues en estas láminas, en esta serie de recreaciones, donde los exploradores del momento dibujaban lo que veían, no muy distinto a lo que se puede ver hoy, en el sentido de que ya estaba la ciudad completamente destrozada, con vegetación por todos los lados, como podéis ver, la dibujaron en un estado que se ha intentado imitar con posterioridad en el siglo XIX, y os explico por qué. Todos estos grabados es de una obra descriptiva de Baalbek del 1757, pero en el 1759 un enorme terremoto destruyó todavía más, tiró muchas columnas. De las 9 columnas que quedaban del templo de Júpiter, tiró 3, ya solo quedan 6, las otras ya nunca se han podido volver a poner en pie. Fijaos cómo ya en aquella época perfectamente hacían la recreación de cómo ellos, esa especie de escalinatas que se habían desmontado para fortificar el complejo de templos, pues formaban los propileos de entrada en el lugar, ¿no? en la zona de culto antiguamente, y lo hicieron bastante acertado. Realmente es así como se conservaron, ¿no? Veis ahora unas fotos ya muy posteriores, claro, es que ahora son ya fotos del siglo XIX, donde todas estas columnas, como veis, comparativamente, habían desaparecido 3 del templo de Júpiter y unas cuantas, como 4 completas y alguna más de los otros lados del templo de Baco, como estáis viendo aquí. Hoy se pueden ver puestas, pero es una reconstrucción que han hecho finalmente ya en el siglo XX, porque en el siglo XIX el terremoto lo había destrozado, como veis aquí en estas fotos de varias fuentes, ¿no?, que he ido consiguiendo. Es decir, si en el siglo XVIII ya la vista era pues ciertamente penosa, después del terremoto, 1759, insisto, ya fue penosísima, quedó muy destruido. Pero bueno, finalmente, aunque veis que incluso en la entrada del templo de Baco, la clave del dintel,
había deslizado y estaba a punto de caer en el suelo, en el siglo XIX, pues tuvieron la ocurrencia de hacer un pilar de sillares, por lo menos para que no cayera, para sujetarla, ¿no? Bueno, en una restauración posterior la lograron colocar relativamente en su sitio y hoy ya se puede ver sin ese pilar que sujeta la clave y de alguna manera más adecentada. Aquí veis unos dibujos que es importante que os traiga, proceden de allí de la información del propio complejo de templos cuando entra, para que os hagáis una idea cómo era en origen este gran patio, la entrada del templo de Júpiter, el patio hexagonal, que es un patio enorme que hay al principio, que estaba rodeado de una multitud de columnas de granito rosa que proceden de Asuán, luego hablaremos un poquito de ellas. El gran patio central, donde había hasta 84 columnas de este granito rosa, de unos 20 metros de altura. ¿Por dónde las habrán traído? Luego lo vemos. Bueno, os quiero mostrar, antes de meternos en harina, digamos, un poco cómo eran este complejo de templos, ¿no? Estáis viendo algunas fotos aéreas actuales, de lo que hoy más o menos se puede ver. Y veis aquí una recreación, un dibujo, donde se muestra el estadio primitivo de parte de la ciudad y de lo que era el complejo de templos que veis ahí, ¿eh? Los propileos de entrada, el gran patio hexagonal, el gran patio central donde había hasta 12 exedras, el templo de Júpiter al fondo, con unas dimensiones sobrehumanas, ¿no? Son unas dimensiones que de alguna manera han hecho a la gente imaginarse que eso tiene que ser obra de extraterrestres. Hoy vamos a ver al final de este episodio cuántos extraterrestres harían falta para levantar eso. Vamos a verlo. Y a la izquierda veis el templo de Baco, que es afortunadamente uno de los que todavía se conservan más o menos. Aunque muy reconstruido, es el mejor seguramente conservado en el antiguo imperio. El templo de Baco tiene 42 columnas de 19 metros de altura. Y las dimensiones del templo son 69 por 36 metros. Es mucho mayor, todo esto es mucho mayor, como os he dicho, que el Partenón de Atenas. Daos cuenta que es el templo clásico, mejor conservado y mayor de todo el imperio, hoy en día. Bueno, como veis en los propileos se pueden llegar a ver una serie de cosas muy interesantes, ya a la entrada, ¿no? Además de esas enormes piedras de las esquinas, que no son unos sillares cualquiera, esas piedras pesan cientos de toneladas cada una de ellas, todavía las vamos a ver mucho mayores, por supuesto. Y alguna que otra inscripción, como estáis viendo por aquí, esta en concreto dedicada al dios Helio, como podéis leer ahí arriba. Es una inscripción bastante invisible. Está en una de las basas de las columnas de los propileos, pero mirando hacia el exterior, en un punto inalcanzable. Antiguamente, cuando la escalinata estaba completa, se podía leer, hoy da al precipicio, da al vacío. Y ya vamos a hacer una revisión rápida de lo que es todo el complejo de templos. Vemos las 6 columnas que se conservan del famoso templo de Júpiter. Bien, vamos a observar un detalle. Tienen 3 tambores, es decir, están hechas en 3 piezas. Cada pieza es diferente porque tienen una ligera sección troncocónica y eso obliga a que sean de unas dimensiones exactas para poder casar perfectamente una con otra. De nuevas era imposible distinguirlas juntas. Es perfecta la unión. Esto solamente se puede lograr por fricción. Es cierto, como hemos explicado en algún capítulo ya de la serie de Ingeniería Romana, que en los sillares la fricción se puede hacer por diversos sistemas. Pero en el caso de estos tambores de columnas tan grandes, tan gigantes, solo podría hacerse de una manera: por giro, por rotación, un tambor contra el otro, levantando cuantas veces haga falta, barriendo el sobrante y volviendo a casarlo. Es muy complejo, lo reconozco, pero lo cierto es que lo hicieron y es imposible hacerlo de otra manera, porque no cabe absolutamente ni un grano de arena entre esos tambores, además de los tetones de unión que luego vamos a ver. Las dimensiones de estas columnas son enormes: 25 metros de altura, casi 2,5 metros de diámetro. El peso es brutal, el de la columna completa. Nos vamos a parar en esta imagen para haceros notar una cosa. Si os dais cuenta, allá arriba, en el dintel, está formado por una serie de piezas. Esto es la parte interior, la que no tenía ningún tipo de ornamento. Pues bien, podéis observar perfectamente cómo esas piezas están engatilladas, es decir, las juntas verticales no son perfectamente rectas, tienen un 4, tienen una Z, que lo que hace es trabar de manera especial entre ellas. Esto es un sistema antisísmico muy utilizado en Oriente, en todas las épocas. Yo lo he visto en varias ciudades en Oriente,
Y aquí se puede ver, ellos sabían perfectamente que esta es una ciudad sísmica, que aquí los terremotos se producen con cierta asiduidad, y esto es un sistema de seguridad extraordinario que ellos supieron implementar, y de esta manera lograron que la trabazón fuera perfecta. Todavía es más difícil de ajustar estos sillares porque la cara no es plana, tiene un 4 en ella, digamos, y esa fricción que tendrían que hacer para lograr el ajuste perfecto se complicaba todavía más, pero lo hicieron, y ahí veis cómo incluso en el tras 2, en la zona que se puede ver, les vemos con un ajuste perfecto. Sin embargo, ahora vamos a ver la parte exterior del templo, de esas mismas columnas, arriba la enorme filigrana en relieve que tienen, que como veis es espectacular, no ya solo los capiteles, sino lo que es toda la cornisa. De esto había kilómetros, claro, cuando el complejo de templos estaba nuevo, todos los templos tenían este tipo de relieve arriba. El trabajo era ingente, enorme. Destruir esto es destruir la memoria de la humanidad, y ya sabéis que se destruyó. Aquí veis un trozo de cornisa caído en el suelo, con su cabeza de león y su filigrana de bajo relieve. Tiene el símbolo solar continuamente, es un templo dedicado al sol, en origen, esa especie de esvástica que veis replicada continuamente. En definitiva, estos relieves son magníficos, vistos abajo, a la altura de una persona para poderlos observar. Ahora nos vamos a fijar en todo este perímetro que encajaba el pódium del templo de Júpiter. Estamos hablando de unos monolitos impresionantes. Esos monolitos vienen a pesar 500-600 toneladas. Como veis, ya aquí se observa muy bien, tienen una serie de orificios, como los vamos a ver ya en otros sitios. Yo no encuentro otra explicación a esos orificios que solo los tienen este tipo de monolitos gigantes, no solo por la parte exterior, como vemos aquí, sino por la interior, como vamos a ver luego en la cara norte, porque esto es la cara sur. Esos orificios, digo, no tienen otra explicación que no sean para levantar las piezas con unas mordazas especiales, con unas tenazas de elevación especiales, en todo caso con una tenaza múltiple, que permita cogerlo por muchos puntos, porque el peso es tan descomunal que necesita este tipo de artificios. Vamos a ver, por ejemplo, todo el lateral norte de este pódium que os he dicho del templo de Júpiter, donde sí que se deja ver el lado interior, como veis aquí, que de nuevo queda replicado. Todos esos orificios son simétricos al lado interior y exterior. En este caso son dos filas perfectamente regulares y puestas al tresbolillo, el orificio de arriba con el orificio de abajo. Curioso, como si una gigantesca tenaza de elevación cogiera, unas garras cogieran todo aquello y pudieran levantarlo a la vez. No siempre son regulares, así que hay que pensar en otro tipo de artificios que no una garra estándar para todas las piedras. De cualquier manera, estas piezas inmensas, que tienen del orden de unos 10 metros por 4 de altura y 3 de anchura, que también tienen una serie de cazoletas en la parte horizontal, que yo no he podido interpretar, se repiten y son simétricas a los dos lados del pódium, el norte y el sur. En el lado este, como veremos luego, lo que nos encontramos son los famosos trilitones, que luego vamos a ver. Toda esta pared que estáis viendo aquí enfrente es ya una reconstrucción de la fortaleza medieval que se hizo de todo este complejo como una especie de castillo de defensa. Bueno, veis perfectamente todo esto que os digo, todos los agujeros replicados en estas piezas a media altura, como veis en esta foto también, para levantar estas piezas. Yo no encuentro que sea otra explicación, que sea las huellas del sistema de elevación de estas piezas. La forma de agarrarlas ya era sobradamente difícil. Si tienen un peso extraordinario, si ya hay que transportarlas con medios especiales, hay que levantarlas con medios también especiales, la forma de agarrarlas no es menos especial. Estamos hablando que son unas piezas muy difíciles de mover. Y por lo tanto este tipo de huellas son en las que hay que fijarnos. Ahora vamos a ver los famosos trilitones y la parte trasera, donde veis que ahí estas piezas equivalentes a las que hemos visto están cortadas en forma de talud. Los trilitones son los de arriba, son todavía mayores que la pieza intermedia. Y debajo tienen unas piezas más pequeñas. Aquí veis el dibujo que hizo Jean-Pierre Adam con las medidas de toda la parte este, de toda la parte donde está el trilitón famoso. Veis las piezas, las medidas que tienen, lo que son las tres grandes piezas del orden de 20 metros por 4 y pico y por 4 y pico. Estamos hablando que son unas piezas gigantes que pesan del orden de 800 toneladas cada una. Y abajo veis esas 6 piezas que tienen del orden de 10 metros de longitud, por unas medidas semejantes también en cuanto a altura y profundidad, que son 7 piezas cortadas
en sección trapecial, con un talud que estáis viendo. Esta parte trasera del podium del templo de Júpiter, soportada sobre una cimentación de piedras menudas, porque esas piedras más pequeñas que veis abajo, que de pequeñas no tienen nada, siguen siendo gigantescas, son la cimentación. Así lo tiene identificado correctamente Jean-Pierre Adam, porque en otras partes está tapada, y en este caso, lo que es la cara este y la cara norte, están destapadas y se dejan ver varias piedras. Esta es una vista general ya de lo que sería el trilitón, que os lo muestro en vídeo. La primera pieza de 20 metros de longitud está partida, veis la fisura de arriba abajo, la segunda está más o menos entera y la tercera también. Si os dais cuenta, la unión vertical sigue siendo perfecta y la horizontal con las piezas de abajo también. Todo lo que está por encima de esas tres grandes piezas ya es reconstrucción de la fortaleza medieval. Son piezas recolocadas y puestas encima para formar un muro gigante que hicieron para poder de alguna manera defenderse, ¿no?, en ese momento. Y aquí veis cómo de nuevo en estas piedras finales de estas 7 intermedias que pesan del orden de 800 toneladas volvemos a ver los agujeros para el método de elevación, como veis también en esta otra de la cara norte. Ya este muro que veis ahí arriba, veis que incluso llega a tener las columnas embebidas y amuralladas por delante de ellas. De hecho se ve una columna partida, exenta, pero luego vemos hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 basas de las gigantes que tiene el templo de Júpiter, que son del orden de 3 metros por 3 metros, así, o 3 metros y pico, están embebidas en el muro. Y algo parecido ocurre con el podium del templo de Baco, que es un podium también inmenso, con unas piezas enormes, con un rejuntado entre ellas exquisito, prácticamente no veis las juntas, como podéis ver, y sus enormes columnas, altísimas también, 19 metros de altura, tiene nada menos que 42 columnas. De nuevo, toda la zona de dinteles y todos los capiteles con una filigrana verdaderamente espectacular, para que os hagáis una idea cómo era esto en origen. Aquí veis cómo se ve perfectamente todos los detalles de este templo. Las columnas, algunas hoy se observan las uniones de los tambores. En este caso, los tambores están bastante deteriorados y bueno, pues se llegan a ver en la zona de la unión algún mordisco, algún golpe que han tenido. Probablemente alguna de ellas han estado en el suelo y las han vuelto a poner. Por eso tienen ya esa muesca que no ha habido manera de disimularla. Y aquí veis pues una obra musulmana de salida de esta fortaleza, incluso tiene el arco casi ojival, y podéis comparar con lo que es la obra clásica que os estoy enseñando. Es decir, esto es lo que eran capaces de hacer en la Edad Media, digamos ex novo, ¿no? Algunas piezas gordas lograban recolocarlas, las que ya estaban, pero si tenían que hacer una serie de muros, pues usaban piezas pequeñas y las unían entre ellas de una manera pues bastante mediocre, evidentemente. Bueno, finalmente vamos a hacer un recorrido por lo que es ya toda la plataforma del complejo que soporta el gran patio central, que es esta. Alguna inscripción en árabe, es una inscripción en árabe que se hizo pues en la época del califato abasí, cuando esto se convirtió en una enorme fortaleza, ¿no? Y fijaos, a pesar del enorme tamaño de estas piezas que probablemente tengan 3 metros por 1 de altura y por 1 de profundidad, mínimo, todas las piezas aquí son desmesuradas, la unión en origen era perfecta. Todavía hay algunas zonas donde se conserva una unión exquisita, casi imperceptible, la verdad. Aquí en este detalle que os voy a enseñar se puede ver. Me paré para enseñaros cómo incluso, a pesar de la erosión de la piedra que ha saltado y ha escupido un montón de material, esa piedra, como todavía la junta tiene una unión perfecta. Tanto la vertical como la horizontal que os estoy marcando. Esto, insisto, no se puede lograr de otra manera si no es por fricción de una piedra con otra. Es decir, las propias grúas de elevación que utilizaban mantenían el gancho metido, con maderos verticales probablemente las friccionaban, volvían a levantar, barrían el sobrante y lo hacían tantas veces como hiciera falta hasta que quedase perfecto, tanto en la cara horizontal como en la vertical, en la soga como el tizón. Os he explicado, esto ya está explicado en un capítulo de ingeniería romana que se llama estructuras. A veces se utilizaban algunos ganchos, algunos utensilios y otras veces no, porque eran tremendamente grandes las piezas. Esto no es esto no es exclusivo del mundo romano, ¿eh? Esto yo lo he observado en Atusas, en el mundo de los hititas, se observa en Egipto, sin ningún problema se observa en Micenas, y muy probablemente es la técnica que se ha utilizado en los países sudamericanos, como en el Cuzco y en estas obras perfectamente ajustadas, ¿no?, que existen en aquella zona. Bueno, este es el templo de Venus, un templo menor, circular,
que es, hoy en día no se accede a él, pero desde fuera, desde el exterior, pues se puede echar un vistazo. Y nos vamos a entrar ya en el templo de Baco, uno de los más espectaculares y el mejor conservado, ¿no? Que es el que conserva realmente todo el cuerpo y toda la columnata de alrededor. El de Júpiter era el más grande, era impresionante, pero apenas entera solo conserva las 6 columnas con sus dinteles, ¿no? Aquí veis cómo esa clave, esa dovela de cierre del centro de la gran puerta, está más o menos recolocada y la han logrado poner en su sitio después de pasar siglos deslizada a punto de caer. La labor de reconstrucción ha sido importante. La filigrana de columnas, de relieves, etcétera, que tiene por dentro es espectacular. Figuraos todo eso lleno de estatuas, además, de las diversas divinidades o de los personajes que quisieran poner. Esto era un templo que seguramente te helaba el alma cuando entrabas, porque era de una magnificencia impresionante. ¿Cómo esto se pudo destruir intencionadamente? Pues se hizo en todo el imperio, no solamente aquí, en todo el imperio. Las nuevas filosofías, los nuevos pensamientos, las nuevas formas de entender la vida y la otra vida, pues pensaron que lo mejor que se podía hacer con esto era destruirlo. Sabéis que incluso hubo un emperador, Teodosio I el Grande, no sé por qué le llaman el Grande, pero se le llama Teodosio I el Grande, que ordenó destruir los templos paganos, con lo cual, si ya había una orden del emperador que directamente pedía que se hiciera eso, tampoco es como para culpar a la población, precisamente. Están muy deteriorados y muy erosionados todos los relieves que podéis ver. Aún así siguen siendo espectaculares. Haceos una idea que cuando esto era nuevo, era increíble. Ahí veis el tetón central que unía un tambor con otro en las columnas del templo de Baco. Y veis una raya, una canal que pasa de lado a lado. Bueno, pues esa canal que estáis viendo se utilizaba para que fugase el plomo, que no llegaba hasta la orilla, cuando se unía el tetón con un cilindro de bronce que unía el tambor de arriba con el de abajo, se echaba plomo alrededor para que sellase perfectamente y al colocar el tambor y ajustarlo perfectamente, por ahí fugaba el plomo que sobrase, de forma que no quedase un asiento diferencial. Esto es la cara sur del templo de Baco, la que se ve desde lejos con la columna apoyada. Esa columna lleva muchísimos siglos ahí apoyada, también las otras llevan muchísimos siglos caídas, y las que están a continuación de esa columna apoyada han estado hasta el siglo XVIII en pie, caídas después por un terremoto y después reconstruidas y vueltas a poner en pie, las que veis ahí al fondo. Porque el terremoto de 1759, como os he dicho, acabó tirándolas. Justo 2 años más tarde, que aquel erudito dibujase todos los templos, que por eso sabemos que estaban así de bien conservados, y que el terremoto había deteriorado todavía más todo este sistema. Nos vamos ya a la otra cara del templo para que os hagáis una idea. Estáis viendo a gente ahí, entre las columnas. Estos chicos midieran unos 70, unos 80, dependiendo cuál, son prácticamente el diámetro de la columna. Es decir, estamos ante unas columnas de unas dimensiones impresionantes. Y ni siquiera son las de Júpiter, que son muchísimo mayores, no, esas son las del templo de Baco. Esta es un trozo de columna de Júpiter caído. La cara de unión de este tambor con el anterior es como un espejo. Está perfectamente pulida, como un espejo, y en su día ajustaba perfectamente. Esos son los 3 tetones, colocados a 120 grados uno de otro, con el centro perfectamente marcado, y aún se conservan en 2 de ellos un cilindro de bronce ajustado con plomo, que era el que pasante unía con el tambor de abajo y lo dejaba, una vez perfectamente ajustado, lo dejaba fijo, para que cualquier terremoto o cualquier movimiento lateral no se produjera. De esa manera lo hacían casi solidario, casi como si fuese una sola pieza. Aquí tenéis otra serie de tambores, en todos se observa lo mismo. Los tetones a 120 grados, con el centro marcado. Son ligerísimamente troncocónicos. No son los monolitos más grandes, pero sí que pesan muchísimo. 1/3 de las columnas del templo de Júpiter todavía pesa muchísimo. Os estoy enseñando detalles continuamente de estos cilindros que formaban la unión con la pieza de abajo, los 3, y evitaban los movimientos. Esto yo lo he observado con cilindros, con tetones cuadrangulares, también de bronce, en otros monumentos, en otras ruinas. Veis cómo incluso arriba del podium, estas son columnas que han caído no a la parte de abajo del podium, sino a la parte interior de lo que fue el templo, vuelven a verse tambores de columnas con los 3 agujeros que servían de unión,
y con los restos, algunas tienen los restos del bronce, otras no, porque el bronce se ha saqueado sistemáticamente, por supuesto, a lo largo de los siglos. Tanto el bronce como el pequeño plomo que lo recubría. Era un material precioso y se lo llevaron todo lo que pudieron. Y al fondo, esa especie de almenas, con sus troneras, esa es la fortificación musulmana, que incluso llegaron a embeber, como estáis viendo en algunos sitios, las columnas, algunas de las columnas cortadas ya por la mitad, las llegaron a embeber dentro de la muralla que hicieron. Os voy a enseñar una vista así general del gran patio central, con unas fuentes espectaculares, tremendas, enormes, que tenía ahí en el centro, que todavía las veis, un templete central, 12 exedras, como os he dicho, todo alrededor, las escalinatas que subían ya al templo de Júpiter, se conservan estas poquitas completamente derruidas, y algunas de las columnas de granito rosa, aquellas que vinieron de Asuán, todavía de pie, incluso en alguna de las exedras se conservan 3, 4, 5 de pie. La mayoría están caídas y saqueadas, claro. Granito rosa hay por todo el Líbano, por todas estas ciudades costeras, está lleno de columnas de granito rosa, parece que hubo un tráfico entre Asuán, Egipto, y toda la costa de Oriente Medio, impresionante de columnas. Figuraos barcos llenos de columnas, de las que cupieran 1, 2, 3, el tránsito fue continuo en la antigüedad. Porque en todas las ciudades hay, en Tiro, en Sidón, en Biblos, aquí en Baalbek, en todos los sitios hay. Claro, estas de Baalbek tienen más problema, porque no son costeras, hay que meter las columnas al interior. Y no son cualquier número de columnas. Os he dicho que hubo hasta 128 columnas corintias de granito rosa. Solamente en este gran patio central, 84 de ellas. 20 metros de altura, alguna de ellas. Estamos hablando de unas cargas importantes, no son cualquier cosa, ¿de acuerdo? Aquí veis un montón de columnas de granito rosa, de sienita que se llama este mineral, rotas y caídas en el suelo. ¿Cómo llegaron hasta aquí, hasta Baalbek? Claro, hay que tener un poco de conocimiento de geografía del Líbano, ¿no? Yo había leído en algún panfletillo allí en Baalbek que habían venido desde Trípoli, que es una ciudad costera, habían subido después hasta Homs, que hoy es una ciudad que está en Siria, todos la conocéis, y después desde allí habían bajado a Baalbek. Por un lado están los montes Líbano entre Trípoli y Baalbek en el medio. Dices, pues qué raro que las desembarcasen en Trípoli, pero no hay muchos más puertos desde el que se pueda comunicar con el mejor perfil longitudinal, es decir, sin pendientes, estas dos ciudades que nos permitan un transporte seguro y cómodo de estas columnas, porque son monolitos muy esbeltos que cualquier asiento diferencial, vosotros lo sabéis, puede partirlos. Pues os muestro un mapa de relieve hecho con elevaciones LIDAR de esa zona del Líbano y veis las ciudades antiguas que hay ahí. Pues efectivamente no estaba desencaminado aquel puerto, a pesar de que luego, pues comentándolo con gente de ahí el Líbano, dijeron no puede ser desde Trípoli porque está toda la cordillera de los montes Líbano en el medio y no hay quien pase de un lado a otro. Desde Beirut, que ahí pone Berytus, el antiguo nombre romano, tampoco está la cordillera, y aunque había calzada romana entre Berytus y Heliópolis, como podéis ver aquí en la tábula de Pettinger, que para aquella zona se conserva estupendamente y se ven las calzadas que había. En todo caso era una zona de puertos y el transporte era muy complicado. Eran pendientes suaves siempre, pero estar a dar muchas curvas subiendo una montaña y volviendo a bajar para un transporte de este tipo es incluso peligroso. Lo suyo es que hubiera ido por una zona más llana, y efectivamente cuando uno observa el relieve se da cuenta que aquel panfleto tenía razón. Entre Trípoli, Emesa, la antigua Emesa, que es Homs hoy en día, y Heliópolis, que había calzada entre todos ellos, se desarrolla prácticamente por terreno llano. Sí que daban una importante vuelta, pero el transporte era perfectamente cómodo y por valles relativamente llanos. Como veis, encontrar un número ingente de columnas, miles de metros cúbicos de granito rosa metidos en Baalbek, ahí viene como Heliópolis, que era el nombre que tenía en el mundo romano, tiene que tener una explicación y una lógica para poderlas transportar. Y la tenía, las posibilidades existían y aquí veis la explicación. Bueno, pues ya vamos a acabar de ver un poquito estas exedras muy destruidas todas ellas. Y realmente pues las columnas que estáis viendo están completamente destrozadas, han estado en el suelo, rotas, saqueadas. Pero bueno, os doy un paseo rápido por todas estas exedras, ¿no?, que se conservan. La exedra probablemente la mejor conservada,
porque tiene todavía un par de columnas o tres en pie, y os hacéis una idea cómo eran todas, ¿no? Con todo ese grupo de hornacinas, con sus estatuas. Es decir, esto era una preciosidad, mirases a donde mirases, en el patio central, en el patio hexagonal de entrada, en cualquier sitio. Estaba lleno de columnas y tenía un trabajo impresionante. Tenemos que lamentarnos porque todo esto haya sido destruido. No se han hecho obras de esta magnificencia nunca después de esta época. Y para que os hagáis una idea de la miseria de los tiempos, ved cómo para sacar el cilindro de bronce y el poquito plomo que lo recubría, llegan a romper la columna hasta alcanzar el interior de los tres, como veis ahí, del donde estaba el metal, y poderlo saquear. De los tres, es decir, ya en la última repicado para sacarlo, esto ocurre en muchas columnas, todavía se puede ver ahí. En el último de ellos estaban arriesgando a que se les cayera la columna encima, les daba igual. El valor de ese bronce para estos tiempos miserables, donde no tenían ni minería ni eran capaces de conseguir metales, pues destruían todos estos templos para sacar solamente un vil metal, una porquería. Este tipo de huellas de las destrucciones se pueden ver continuamente, ¿no? Ya os he explicado para qué era este tetón. En este caso son columnas de granito rosa y el punto, la línea, digamos, el canal que se hacía para que el plomo fugase cuando se unían unas con otras. También están friccionadas. Aquí veis otro de los monumentos, apartado del conjunto de templos, uno de los menos visitados, que está a la entrada mismo del parking, no se puede acceder a él al interior, que parece que era la Basílica Romana, el lugar donde, digamos, se hacía justicia, ¿no?, en su momento. Bueno, pues veis que también tenía su magnificencia y está allí abandonado en uno de los laterales. La mayoría de la ciudad antigua romana de Baalbek está debajo de la ciudad actual de Baalbek y el resto está sin excavar, es decir, tiene una extensión tremenda y todavía hoy no se ha completado las excavaciones, ¿no?, en este sentido. Y ahora sí que ya nos vamos a ir a los grandes monolitos que han quedado en la cantera, ¿no? Quiero que veáis este, que le llaman la piedra de la mujer embarazada. Le han puesto ese nombre allí, no tiene mucho sentido, pero es lo que le han puesto. Esto es un bloque de piedra que todavía permanece en la cantera, ¿no? Está a unos 900 metros aproximadamente de distancia de los templos de Baalbek. Es decir, esta es una de las canteras y de aquí se llevaban piedras de inmenso tamaño. Este es uno de ellos. Hay bastantes explicaciones, unas más plausibles y otras menos, sobre cómo movían todo esto, ¿no? Desde luego la menos es que era obra de extraterrestres. La gente que lo piense, le invito a que se vaya a otro canal. Este no es el suyo. Este monolito tiene unos 20,5 metros de longitud, 4 por 4 metros en una de las bases, que es un poquito más pequeña, y unos 4 a 5,30 en la otra, que es la más grande, que es esa que se ve arriba. Tenéis ahí una persona para que os hagáis una idea la escala de este bichazo. Este monolito pesa del orden de 1000 toneladas y no hay ninguno de este peso en los templos de Baalbek. Pero sí que los hay de 800 toneladas. Y si los hay de 800 toneladas, también podrían haber movido este de 1000, que no sabemos por qué se quedó ahí, desde luego. Todavía hay un segundo monolito que ha aparecido en una cantera cercana hacia los años 90 y hasta un tercero que está todavía enterrado, que son de dimensiones mayores. En todo caso, ya veis como en esos agujeros que veis en el fondo parece que son tumbas de épocas posteriores que se hicieron en la propia roca, pues para enterrar ahí el personal que fuera, ¿no? Este es el segundo monolito que os he dicho, que ha sido descubierto pues en los años 90, que pesa del orden de 1242 toneladas. Es todavía mayor. Y este es el gráfico con el que Jean-Pierre Adam, del que ya hemos hablado, hipotetiza sobre la forma de mover estos bloques. Yo quiero pensar que lo que está intentando aquí dibujar es cómo se movían para sacarlos de cantera, es decir, unos poquitos metros, porque es impensable que así se puedan llevar muy lejos, eso está claro, ¿no? Es decir, una vez que los habías arrancado y los habías movido y los habías puesto en situación al alcance, vamos a decirlo así, de las grúas, eso habría que moverlo, levantarlo y después transportarlo, que puede ser seguramente la dificultad mayor de todas. Él ya hizo unos cálculos, que os enseño aquí rápidamente, en esto no nos vamos a entretener,
como con diversas poleas y diversos polipastos, la fuerza que hay que ejercer pues es menor y hay determinados artilugios, unos logran levantar 120 kilos y otros hasta 2000 kilos. Evidentemente estamos hablando de 1 millón de kilos. Tendríamos que habilitar muchísimas de estas para poderlo levantar. No, tiene que haber grúas que sean capaces de levantar mucho más que 2000 kilos y en conjunto entre todas ellas poder mover estos monolitos. Os voy a explicar un poco la teoría del polipasto, que seguro que la conocéis todos, pero por si acaso. Todo el mundo que ve este canal no es de ciencias, vamos a decirlo así, no ha estudiado física, esto es física a fin de cuentas. Efectivamente es un aparejo, como llaman, aparejo factorial, es decir, que la fuerza se multiplica en función del número de roldanas. Y el cálculo rápido del peso que es capaz de levantar, veis, poniendo por ejemplo 3 poleas arriba y 3 poleas abajo, es el número de poleas el que hace que divida la fuerza. Es decir, que para levantar, por ejemplo, un peso de 1800 newtons, que es como está eso ahí medido, pues necesitaríamos una fuerza sobre la cuerda final de 300 newtons, la sexta parte. Evidentemente se pueden poner más, se pueden poner hasta 4, 6 arriba y 6 abajo, con lo cual dividiríamos hasta por 12. Y además esto no sería el único limitante sobre la fuerza que hay que hacer, porque los cables antiguamente no eran de trenzado de acero, eran sogas, por muy fuertes que sean. En cuyo caso hay que poner estos polipastos, pero no solo uno, sino varios en paralelo, para que entre todas las cuerdas, entre todas las enormes sogas que tenían, pues sean capaces de levantar el monolito sin llegar a partir. Bien, pues una vez que veis lo que es un polipasto y cómo hay grúas que podrían mover esto, os preguntaréis, ¿y los romanos tenían estas cosas? Por supuesto que lo tenían. Sobre todo esto, los antiguos griegos, en aquella época llamaban filósofos, algunos de ellos eran verdaderos físicos, como por ejemplo Arquímedes, que había teorizado ya sobre la palanca. Acordaos que dijo, dadme una palanca suficientemente grande y moveré el mundo. Sabía perfectamente cómo funcionaban las fuerzas, claro que sí. Y todo esto lo conocían, y lo habían estudiado, y lo habían teorizado, y lo aplicaban, sin ninguna duda lo aplicaban, no los romanos, mucho anterior a los romanos. Y aquí veis la prueba, como en un bajo relieve que estáis viendo, veis una grúa de tracción humana espectacular, de un tamaño enorme. Fijaos las figuritas que hay arriba, que son 2 personas que están subidas, maniobrando con las sogas. Los polipastos que agarran la grúa atrás al suelo, a unos estacas clavadas, a unos troncos clavados, para que la fuerza de subir el peso no volcase la grúa. Y como abajo se ve la tracción, que es una rueda como la de los Haster, ¿no? Pero llena de gente que lo que hacían era traccionar. Es decir, estos señores conocían estos artificios, los conocían perfectamente. Y eran capaces de mover cargas enormes. De hecho, las que estáis viendo ahí, que parecen sarcófagos de piedra, arriba veis uno típico con los difuntos tumbados en un triclinium, son de un tamaño más que importante y parece que están poniendo uno encima de otro. Es decir, estas grúas son las que se utilizaban para la construcción. El tamaño no es del todo real, porque veis abajo hombres muy pequeñitos y arriba unos más grandes. La escala está hecha de forma que a este señor le cupiera esto en el relieve. Pero la magnitud de estas grúas muy probablemente eran enormes. Y de hecho se podían hacer todo lo que diera de sí un enorme mástil y toda la altura que pudiera tener un árbol de los más grandes que en la antigüedad pudiera haber, formando un solo mástil o 2 mástiles en V, como vais a ver, y poder construir la grúa más grande posible para que desarrollase la mayor fuerza posible sin partir el mástil de madera, que podrían ser de 2 piezas, de 4 piezas de las que necesitasen para que aquello aguantase la tracción de las enormes piedras. Y por supuesto multiplicar esto por el número de grúas que fueran necesarias para levantar el peso que se necesitase. Es decir, a grandes males, grandes remedios. Sobre estas grúas, que se conocen ya por ese bajorrelieve de la tumba de los Altieri, que está en el Museo Vaticano, se ha teorizado mucho. Como veis, en este caso veis una que se ajusta bastante bien con una sola rueda de tracción humana. Aquí veis una con 2 ruedas de tracción humana, mejor, y veis ya unos polipastos relativamente complejos en ella, como podéis ver, ¿no? Con suficientes cuerdas, aunque al final sea una la que levanta el peso, pero podemos poner todas las que queramos para que soporte. Y si es una tenaza de elevación, como os he dicho en esas huellas que hemos estado viendo, múltiple, con todos los ganchos que haga falta y una enorme barra de hierro arriba para escogerla de muchos sitios, de varios puntos a la vez, y levantar el gigantesco monolito,
como habéis visto, ya estaban tallados los agujeros de los monolitos que están puestos en obra, no todavía de los que estaban en cantera, pues esa tenaza requería que muchas grúas, 3, 4, 5 de cada lado, levantasen la pieza. Esa pieza se levantaba y iba a parar a un punto de transporte, a un lugar de transporte, que ya se ponía allí en el sitio. La calzada tenía que ser especial, suficientemente ancha. Si los monolitos tienen 20 metros, pues la calzada tiene que tener 25, para que sea sobradamente ancha. Y tiene que tener un paquete de firme potente, porque sobre ello va a rodar un peso monstruoso. Bien, mientras os estoy hablando, os estoy enseñando estas grúas colocadas así en el campo para que os hagáis una idea cómo eran. Esto es la interpretación más plausible que se ha utilizado en muchas infografías sobre esta grúa del bajo relieve que os he enseñado antes, ¿no? Incluso las propias grúas eran autotransportables, porque una vez tumbadas sobre esas ruedas podían hacerlas rodar y llevarlas de un sitio a otro. Y una vez que estaban en el destino, pues las levantaban, como veis aquí, con ayuda de un apoyo, las anclaban para que resistiesen y finalmente, puestas en posición, este sería el gráfico que estáis viendo, ¿no? A partir de aquí, ya con todo el grupo de polipastos que fuera necesario y todo el grupo de polipastos tirando atrás en todos los puntos de tensión, de contrarresto en la parte trasera que hicieran falta en función del peso que fuera a mover, esto se podía empezar a funcionar. Ahora vamos a ver cómo se transportaba este gigantesco monolito una vez que se había levantado. Ya lo tenemos levantado, nada, 1 metro sobre el suelo. ¿Cómo nos lo llevamos de allí? Pues el propio Vitruvio, en el libro 10, su obra sobre arquitectura, nos explica estos instrumentos que estáis viendo. Él ya nos habla en las grúas anteriores también de los tripastos, de los pentapastos y de los polipastos, que es lo que os acabo de explicar. Es decir, las grúas también él las describe con texto. Sabéis que no se han conservado ninguno de los dibujos de los libros de Vitruvio, pero gracias a su texto se han podido interpretar ya desde la antigüedad, como veis estos que son del siglo XVIII, que os estoy enseñando, ¿no? Y describe también, claro que sí, las máquinas para poder transportar estas piedras grandes, y nos habla, entre otras, de las máquinas de Ctesifonte. La máquina de Ctesifonte es exactamente esta que os muestro, con la que permite, por ejemplo, transportar, como veis aquí, pues una columna, ¿no? Una columna que, si es troncocónica, habría que añadirla a un aro para que los diámetros fueran iguales y pudiera circular en recto, porque si no se nos va a girar en el transporte. Esto ya lo inventó y así transportaba los tambores de las columnas un tal Ctesifonte. Pero su hijo, llamado Metágenes, inventó también para los grandes paralelepípedos un transporte, que es este que os enseño aquí abajo. Esta sería la máquina de Metágenes, que era hijo de Ctesifonte, ¿de acuerdo? Todo esto lo describe Vitruvio. ¿Cómo tiene que ser, de qué tamaño tiene que ser esta máquina que os estoy enseñando para poder transportar estos monolitos que acabamos de ver en Baalbek? Gigantes. Si los monolitos son gigantes, pues la máquina tiene que ser gigante, por supuesto. Ya en los siglos antiguos, cuando la gente interpretaba lo que describía Vitruvio, pintaban algunas ruedas de estas de transporte, digamos que embebían el monolito en una rueda que rodaba, las pintaban enormes, gigantes. Este que estáis viendo es el ejemplo que también el propio Jean-Pierre Adam, fijándose en Vitruvio, dijo, pues así han tenido que llevar estos monolitos. Evidentemente los tamaños tienen que ser gigantes, no estamos hablando de piezas de 1 metro o de 2 metros, no, estamos hablando de unos monstruos cuyas medidas ya os he dicho antes, ¿no? Y evidentemente tiene que ser pues con todo el refuerzo y todo el metal necesario y toda la forma necesaria para, con muchas yuntas de bueyes, poderlo hacer rodar y llevar a su sitio. Una vez que esté en su sitio, evidentemente lo siguiente que habría que hacer sería colocarlos con las grúas, como os he dicho, ya con las máquinas de elevación. Vamos a ponernos, por ejemplo, en el caso del trilitón, encima de las piezas que hemos puesto, primero de cimentación, luego las otras piezas más pequeñas, que de pequeñas no tienen nada, que tienen ya cientos de toneladas, y finalmente las piezas de 800 toneladas, que son el trilitón, ¿no? Los más grandes de esas tres que estáis viendo en la parte trasera del templo de Júpiter. Evidentemente todos los visitantes que han visitado estos templos a lo largo de los siglos se han quedado pasmados. Todavía hoy, en el siglo XXI, hay gente que va y dice esto es imposible, esto los antiguos no lo han podido hacer. De hecho, hoy mucha gente no sabría ingeniar cómo levantar esas piedras allí, incluso con las máquinas modernas. Pero lo cierto es que lo hicieron.
y lo hicieron y tenían técnicas y medios suficientes para haberlo hecho. Insisto, los extraterrestres, ni antes, ni en ese momento, ni ahora, deben de estar muy ocupados, como para fijarse en nuestras pijadas, ¿no? No hicieron esto. Lo hicieron personas muy inteligentes, gente que sabía aplicar los conocimientos físicos, eso se llama hoy en día ingeniería, ingenieros magníficos, arquitectos extraordinarios, técnicos muy competentes, que tenían un gran bagaje en libros y en escritos que se han perdido, libros de texto maravillosos con los que aprendían a hacer estas cosas. Espero que os haya gustado lo que os he explicado de la gran ciudad y de los grandes templos de Baalbek. Hasta otra ocasión.